Esta sería la segunda clase sobre la membrana plasmática y con esto terminaríamos toda la explicación que vimos en la clase anterior donde estuvimos hablando del transporte pasivo, del transporte activo, etcétera. Nos habíamos quedado por el transporte de macromoléculas mediante vesículas, concretamente de la exocitosis, que consiste en la expulsión de sustancias al exterior de la célula. Por lo tanto, como expulsa un proceso inverso a la endocitosis, permite la salida de sustancias de la célula y para ello necesitamos transportar las vesículas del interior celular al exterior. Lo que hace es fusionar la vesícula con la membrana plasmática, librando su contenido al exterior. Ahí vemos que libera el contenido al medio extracelular. ¿Qué funciones puede tener? Entre otras, tiene funciones estructural y de relación, ya que permite el intercambio de metabolitos y señales con otras células, y además al fusionarse la membrana de la vesícula con la membrana plasmática, lo que hace es que va regenerando la membrana plasmática. También tiene funciones de excreción, ya que permite la expulsión de productos de desecho, es decir, lo que no le sirve. Por lo tanto, resumiendo, funciones estructurales porque regenera la membrana, de relación, ya que permite el intercambio de metabolitos y otras señales con otras células, y de excreción porque libera la sustancia de desecho al exterior celular. Aquí podemos ver la endocitosis y la exocitosis. Lo que hace es compararlo, porque en selectividad nos encontramos muchas actividades donde podemos ver este dibujo y en el que se ve el proceso de endocitosis. A continuación, tras el proceso de endocitosis, se ve cómo se hace, por ejemplo, una digestión intracelular mediante lisosoma y finalmente los restos son expulsados por una vesícula secretora mediante un proceso de exocitosis. Entonces es muy importante reconocer qué proceso se está dando. Si entra dentro y vemos un proceso de captura generando una vesícula, estamos hablando de endocitosis y si vemos que hay una vesícula ya formada cuyas flechas ven que fusiona con la membrana plasmática y libera un contenido, entonces hablamos de exocitosis. Pasamos ahora a la envoltura celular, que sería la parte más externa por encima de la membrana plasmática. Primero vamos a hablar de la matriz extracelular del gluco o glicocálix que está en células animales. Y luego hablaremos de la pared celular, que la encontramos principalmente en células eucariota vegetal, y veremos ahora su composición. Recordad también que existen paredes de distinta composición en células de los hongos y también en las células bacterianas, pero en este caso vamos a hablar de la pared de la célula eucariota vegetal. Vamos con la matriz extracelular, el glucocali en células animales. En primer lugar, vamos a su concepto. Se trata de un producto de secreción que podemos ver en la superficie externa de la membrana plasmática de las células animales. Está formada por fibras proteicas como colágeno, elastina y fibronectina y además tiene una sustancia fundamental amorfa que es como gelatinosa, sería una estructura gelatinosa de glucoproteínas que están hidratadas. ¿Qué funciones tiene el glucocali? Dar soporte y rigidez a las células y a los tejidos, mantiene unidas las células y permite una comunicación entre ellas. Además, actúa organizando el citoesqueleto en el interior celular y actúa también como molécula marcadora de la membrana. ¿Por qué? Porque le permite, por ejemplo, ser receptora de distintas moléculas y también permite inducir respuestas celulares. Por último, también tiene una función protectora defendiéndonos de las enzimas proteolíticas. Continuamos con la matriz extracelular o glucocali en células eucariotas animal. En los organismos pluricelulares aparece como nexo de unión entre células. Se observa que está formado por una red de fibras de naturaleza proteica, como colágeno, elastina, etcétera, que están inmersas en una estructura gelatinosa de glucoproteínas hidratadas. Estas glucoproteínas conforman una estructura basada en un tipo de molécula principal que sería los glucosaminoglucanos o mucopolisacáridos. Serían dos nombres para el mismo tipo de molécula. Podemos llamarlo o glucosaminoglucano o mucopolisacáridos, que están constituidos por cadenas de disacáridos. En esa estructura observamos una molécula esencial constituida por una proteína filamentosa central, a la que se unen numerosos filamentos. La proteína central se llama proteoglucano y los filamentos unidos son glucosaminoglucanos. De esta unión resulta un conjunto de aspecto plumoso que a su vez se fija a una larga molécula de glucosaminoglucano, el ácido hialurónico, lo que da lugar a estructuras moleculares muy complejas. Y aquí podemos ver la estructura, podemos ver en la molécula de
proteoglucano, que es lo que decía anteriormente, este aspecto que tiene como plumoso, y vemos el complejo de proteoglucano y la molécula de polisacáridos. Por aquí vemos una fibra de colágeno. Una vez hemos visto esa parte del glucocáliz, vemos aquí la típica membrana plasmática de una célula eucariota animal. Claro, esto sería un repaso de todas las estructuras que hemos visto. Esta es la parte del exterior celular y esta parte sería el interior celular, la parte citosólica. Vemos oligosacáridos, vemos también glucolípidos, es decir, el lípido de membrana junto con la parte glucídica. Veríamos también glucoproteínas integrales de membrana, asomando la parte del oligosacárido por ahí arriba, y como son integrales estas proteínas, atraviesan la membrana entera. Veríamos también proteínas que están en la parte interior, las proteínas periféricas, y la típica estructura de bicapa con la cabeza polar de los fosfolípidos hacia afuera, también la otra monocapa tendría la cabeza polar de los fosfolípidos hacia adentro y las colas hidrofóbicas enfrentadas. Aquí vemos una molécula de colesterol estabilizando la estructura. Y esta es la cara que seguramente se haya quedado a muchos de vosotros después de tanto protoglucano, glucosaminoglucano, etcétera, de la matriz extracelular. Pero bueno, al final lo que necesitamos saber es su función y un poco su composición. Pasamos. Ahora nos toca la pared celular. La pared celular es también una estructura de secreción sobre la superficie externa de la membrana plasmática de las células cariotas vegetales. Está compuesta por moléculas fibrilares de celulosa que forman una red de fibra. Si queréis repasarlo, tendríamos que ir al tema de glúcidos y ahí vemos toda su estructura a nivel molecular. Y también tiene una matriz de agua, sales minerales, hemicelulosa y pectina. La pectina tiene una gran capacidad de retener el agua. Vamos a estudiar las partes de esta pared celular. Se trata de una estructura gruesa que tiene varias capas que se van depositando a medida que la célula va madurando. Estas capas son las siguientes. Lámina media, que es la capa más externa y la primera que se va a formar justo después de la división celular. Esta capa puede ser compartida por varias células adyacentes en un mismo tejido. Están formadas por pectina y proteínas que se unen posteriormente a iones de calcio. Después de la lámina media tenemos la pared primaria, que es una gruesa estructura fibrilar situada debajo de la lámina media, hacia el interior de la célula. Está formado principalmente por fibras de celulosa que están cohesionadas por polisacáridos, hemicelulosa y pectina, y glucoproteínas. Por último tenemos la pared secundaria, que es la capa más interna y se encuentra debajo de la pared primaria. Por lo tanto, encontraremos primero lámina media, pared primaria y después pared secundaria más cerca a la célula. La pared secundaria está formada por una o varias capas fibrilares semejantes en composición a la pared primaria, aunque digamos que tiene celulosa en mayor proporción y no tienen pectina, por lo tanto tienen más celulosa que la pared primaria y carecen de pectina, muy importante. Estas capas fibrilares podemos ver que las miofibrillas que la componen la celulosa se ordenan paralelamente, dando lugar a varias capas de diferente ordenación. Aquí podemos ver esta estructura. Si nos damos cuenta, tenemos la lámina media aquí, que pone en contacto las dos células. Después tenemos la pared primaria, que sería este de aquí. ¿Vemos? Y por lo tanto sería la segunda que se deposita. Por último ya tenemos la última parte, que sería la pared secundaria. Y esta pared secundaria puede tener varias capas que tendrían láminas de celulosa en distinta disposición, formando capas de fibra. Al final, esta sería la estructura que vemos, este sería el citoplasma de una célula, el citoplasma de otra célula eucariota vegetal, y el orden de formación sería primero la lámina media, debajo de ella se formaría la pared primaria y después se formaría la pared secundaria con sus distintas subcapas. ¿Cuáles son las funciones de la pared celular? Pues en primer lugar, dar rigidez a la célula eucariota vegetal y por lo tanto mantener la forma celular. También une células adyacentes conectando estas células en los tejidos vegetales. Permite el intercambio de fluidos y la comunicación intercelular. Además permite a las células vegetales vivir en medios hipotónicos, ya que impide que las células se hinchen y lleguen a estallar. Impermeabiliza la superficie de la célula eucariota vegetal y de los tejidos en general gracias a la cutina y a la suberina, que evitan las pérdidas de agua.
y sirve de barrera para el paso de agentes patógenos. Evita la entrada de virus, bacterias o de distintos patógenos que puedan afectar a las células eucariotas vegetales. En la pared podemos ver una serie de diferenciaciones, que son unas estructuras que tienen distintas funciones. En primer lugar tenemos los plasmodesmos, que son una serie de canales en la pared celular, que lo que permite es la comunicación y el intercambio de líquidos y sustancias disueltas entre células que están adyacentes. Estos canales se forman durante el proceso de división celular y durante la síntesis de la pared se dejan esos huecos. Digamos que los canales aparecen en todas las células jóvenes, pero luego conforme maduran, algunas pueden perder estos plasmodesmos. Por otro lado, tenemos las punteaduras, que son zonas delgadas de la pared celular. Están en aquellas células que tienen una lámina media y una pared primaria muy fina y que no tienen pared secundaria. Se encuentran al mismo nivel en dos células vecinas porque si no, no tienen funcionalidad. Tienen que estar siempre al mismo nivel y permite la comunicación entre células. Así os habéis quedado seguros después de terminar todo este bloque de envolturas celulares en el que hemos visto tanto el transporte de membrana como la composición de la membrana plasmática con el mosaico fluido y también hemos hablado de glucocali y de la pared celular. Así que ánimo que ya queda menos.